La Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay presenta el radar de la AMJP, una visión de la justicia desde adentro. Conducen Celsa Pereira y JJ Pérez. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos teleoyentes de PDS Radio y TV Digital? Arranca nuestro programa. Pasaron 6 minutos de las 16. Esto es el radar de la AMJP, una visión de la justicia desde adentro. Tenemos muchos temas, hoy estoy solita, mi compañero Juan José está con permiso, pero ya enseguidita, en el próximo bloque, ya arrancamos con nuestros invitados especiales del día de hoy. Así que no se desprendan de PDS Radio y TV Digital, transmitiendo aquí desde el corazón de Sajonia. Bueno, enseguidita va a estar entonces con nosotros, hoy es el bloque de los jueces de paz, estará el juez de paz de Capiatá, el doctor Blas Figueredo, y el doctor Miguel Pereira, juez de paz de Ñemby. Vamos a hablar con ellos sobre temas interesantes con respecto a todo lo que tiene que ver con el trabajo de los jueces de paz. También estamos tratando de contactar. Buenas tardes, Nati, no te saludé, creo. O sí te saludé. Estamos solitas, Nati, hoy, ¿eh? Estamos las mujeres aquí solitas. Así que ya arranca entonces nuestro programa. Enviamos un saludo especial a todos los directivos de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, a la comisión directiva, al comité ejecutivo y, por supuesto, al presidente, al doctor Ángel Cohen. Bueno, decía, enseguidita vamos a tratar de tener un contacto telefónico con el juez penal, el doctor Carlos Hermosilla, para hablar de un tema muy interesante que ya incluso se está tratando desde una coordinadora judicial de ajuste salarial. Así que vamos a hablar con respecto a este tema, cómo nace esta coordinadora, que creo que ya estaba esta coordinadora que está volviendo a realizar la tarea que hace muchos años se viene realizando con respecto a la petición de un reajuste salarial para los magistrados, para todos los operadores de justicia. ¿Cuáles son los datos técnicos que se tienen al respecto? Así que vamos a tratar de contactarnos, Nati, entonces con el doctor Hermosilla ya enseguidita. Nomás ustedes recuerdan que es una petición especial, incluso está en el punto 10 de la Declaración de San José de Costa Rica, en donde recientemente, en abril pasado, se llevó a cabo la asamblea número 70 de la Federación Latinoamericana de Magistrados, en donde se tocó este tema y justamente uno de los delegados, junto a la doctora Carolina Noguera, el doctor Ángel Cohen, había presentado el informe de Paraguay y en ese punto también se mencionó con respecto a la necesidad de un aumento salarial, un reajuste para todos los magistrados, para todos los operadores de justicia. Entonces, en el punto 10 dice la Declaración de San José que el gobierno de Paraguay favorezca e implemente vía legislación un aumento salarial a los magistrados, fiscales y defensores públicos de su país, cuya remuneración no ha sido modificada en 15 años. Se exhorta además a la Corte Suprema de Justicia de Paraguay la búsqueda de implementar la ley de la carrera judicial, que es otra petición también muy importante que se dio en el marco de la Federación, de la Asamblea 70 de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Bueno, también teníamos intenciones de hablar, pero no nos está contestando el doctor
Matías Garcete para darnos una información respecto a un taller que se va a realizar mañana, taller de fortalecimiento de capacidades sobre pluralismo jurídico. Serán disertantes Guillermo Padilla Rubiano, antropólogo y abogado experto en temas de pluralismo jurídico y profesor de la Universidad de Berkeley, California. También será disertante Amanda Romero, pedagoga, es representante para Sudamérica del Busing and Human Rights Resource Center. Esto será mañana, como les decía, a partir de las 14:30 en el Salón Auditorio Irma Alfonso Bogarín, sede central de la AMJP de la Conquista 1415 entre Capitán Win y Avenida Carlos Antonio López. Está el acceso libre y gratuito para este evento que es organizado, como les decía, por el programa Estado de Derecho para Latinoamérica y el programa Estado de Derecho de Latinoamérica. Más informes al 425-100, puede llamar entonces allí para más información. Bueno, estamos en contacto telefónico con el juez penal, doctor Carlos Hermosilla. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Elsa, buenas tardes, un gran placer escucharte, saludarte a vos, a esa distinguida audiencia que nos está escuchando. Tus órdenes, Elsa. Bueno, doctor, queríamos saber un tema interesante, si nos puede informar respecto a una, digamos, necesidad ya de hace muchos años de los magistrados, los fiscales, defensores públicos, de la necesidad de un reajuste salarial, doctor, un tema que también incluso se dio a conocer en la declaración de San José de Costa Rica, como recién estaba informando, en la asamblea de la FLAN, doctor. Es así, Celsa, como lo estaba anunciando hace un par de días. Un grupo de compañeros magistrados, ¿verdad?, constituidos en coordinadora por la mejora salarial, una coordinadora que ya la hemos creado hace un par de años atrás, con el objetivo de reivindicar el salario de la magistratura nacional. El año pasado estuvimos trabajando arduamente, hicimos llegar nuestra voz, nuestro reclamo, nuestra solicitud a la Corte Suprema de Justicia. La Corte acogió nuestra inquietud, nuestro pedido, eso lo plasmó en un pedido de presupuesto, en un proyecto de presupuesto presentado al Congreso Nacional. Estuvimos también nosotros siguiendo muy de cerca el tratamiento en el Congreso Nacional, pero finalmente todo esfuerzo resultó infructuoso porque eso no se vio reflejado en un incremento salarial para la magistratura. Y en realidad es un anhelo largamente acariciado y también largamente postergado. Es así que este año nos juntamos, nos reunimos de vuelta, nos estamos organizando, estamos colectando firmas de todos los colegas a nivel nacional. Esa tarea la iniciamos ayer, continuamos hoy, pensamos realizarla mañana, de tal manera a presentar a la Corte Suprema de Justicia el viernes, vamos a tardar el martes a vuelta del feriado nacional, una nota solicitando a la excelentísima Corte Suprema de Justicia nos otorgue una audiencia con los magistrados de la República o con sus representantes en la forma que la Corte estime, a los efectos de, como dice nuestra nota, y tratar de lograr que se instale en la agenda de la Corte Suprema de Justicia la necesidad de la reivindicación salarial. Nosotros no hablamos de aumento de sueldo cerca, porque eso es una utopía a estas alturas, dado a que hace más de una década, y me escuchas bien, hace más de 10 años que los jueces no teníamos reajuste salarial. Nosotros ya a estas alturas, y debido al largo tiempo que pasó, hablamos de una reivindicación histórica de salarios de la magistratura nacional, atendiendo a todos los valores, ¿verdad?, que conocemos, ¿verdad?, los valores del Banco Central de Paraguay, a la inflación,
a que día a día, en estos últimos años, todo fue subiendo de precio, el nivel de vida, el costo de vida, la canasta familiar, el combustible. Sí, todo sube, doctor. Fuertemente a la sociedad. O sea, particularmente yo cada vez que llego a una estación de servicio tiemblo realmente porque el combustible es impagable. Sí. Y la Magistratura Nacional, César, como vos bien lo sabes, y saben los colegas que me están escuchando, está expuesta a demasiadas exigencias. Nosotros somos un cuerpo de magistrados que constituimos, porque nos constituimos en unos funcionarios públicos de carácter altamente técnico. Nosotros se nos exige un alto rendimiento, un alto estándar técnico-científico en la aplicación de la ley. A nosotros no se nos tolera fallar o equivocarnos en el ejercicio de nuestras funciones. Y para eso, y para aplicar el derecho y para dar a cada uno lo suyo, nosotros estamos obligados a capacitarnos permanentemente. Todo curso, toda capacitación que tome el magistrado judicial es a su costa, a su cargo, y eso significa ingentes gastos. Todo curso es sumamente caro, toda maestría, doctorado, especialización, realmente tiene su costo, y eso realmente impacta fuertemente en nuestros alicaídos salarios. Doctor, esa nota de la que usted habla ya se presentó, pero es para pedir la audiencia, ¿verdad? No, estamos colectando las firmas, César. Esa tarea la iniciamos ayer, la continuamos hoy, pensamos seguirlo mañana, y de tal manera a presentar más tarde el viernes de esta semana o el martes de la semana entrante con la mayor cantidad de firmas de magistrados judiciales a los efectos de solicitar audiencia con el Pleno de la Corte para tratar este tema de instalar en lo que es la agenda de la Corte Suprema de Justicia la necesidad histórica de reivindicar el salario de la Magistratura Nacional. Claro, o sea, fecha no tenemos todavía. No todavía, eso ya dependerá de la agenda de la Corte, del presidente de la Corte, de los ministros, en la medida que vayan acogiendo favorablemente nuestra petición de escuchar. Ya, pero ya, de hecho ya se tienen todos los argumentos técnicos que se van a presentar en esa audiencia, ¿verdad, doctor? No sé si tenemos los argumentos técnicos, César, porque nosotros los jueces tropezamos con dos problemas a la hora de exponer esos argumentos técnicos. Nosotros somos magistrados dedicados íntegramente a nuestras tareas diarias. Ese también es el motivo por el cual pasó tanto tiempo sin que se reivindique el salario del magistrado judicial, porque no tenemos tiempo luego de pelear por nuestros derechos. Se da la contradicción de que nosotros estamos administrando justicia todos los días, pero no tenemos el ejercicio de luchar por nuestros propios derechos porque no tenemos tiempo para ello. Claro. Además, eso también significa manejar datos técnicos que tampoco cae dentro de nuestra especialización. Para eso está la parte administrativa del Poder Judicial, que son los que deben de proporcionar los datos técnicos en cuanto a números y hablar de las posibilidades para satisfacer las necesidades que estamos poniendo. Tenemos nosotros una idea, ¿verdad?, de que el magistrado judicial, en cuanto a salarios, tiene dos fuentes de financiamiento. Uno es la llamada fuente 10, que es el fondo proveniente del Estado, del Tesoro de la República. Y la otra parte, el otro rubro, es la llamada fuente 30, que son los recursos propios de la institución, ¿verdad?, que es lo que el Poder Judicial recauda diariamente. Esa fuente 30 financia las bonificaciones de los magistrados, que por ley deben llegar al 30% del salario del magistrado. Para que vos tengas una idea, los jueces estamos percibiendo actualmente el 12% de nuestro salario en concepto de bonificaciones. Y los camaristas, los miembros de los tribunales de apelación, están recibiendo actualmente el 10% del salario en concepto de bonificación. La idea es que ello suba lo más posible, si es posible llegar al 30%, que es el tope que por ley nos corresponde. De tal manera que eso se vea reflejado en un mejoramiento en cuanto al ingreso mensual que tenemos los magistrados. Esa es nada más que una de las opciones.
Por eso la idea es reunirnos por la Corte, exponerles nuestra situación, exponerles el problema, exponerles nuestro reclamo, nuestra petición, y ahí ir manejando las diversas posibilidades, encontrar la solución más factible para pelear por ello, Celsa. Bien, doctor, o sea, sería el pedido del 30%, ¿verdad? Esa es una de las posibilidades. Nosotros planteamos el problema a la Corte y trataremos de buscar la mejor solución, o la solución más factible, más viable para la mejora de los salarios. Al juez le importa, es indiferente la fuente, si es la fuente 10 o la fuente 30, o si se consigue un aumento salarial como sueldo, o si se consigue un aumento en las bonificaciones o en los gastos de representación. Son distintos rubros, sí, son distintos nombres que también importan diferentes sumas de dinero, pero que finalmente hacen al salario del magistrado. Entonces, la idea es buscar la solución más factible, la solución más práctica a los efectos de satisfacer nuestros reclamos, nuestras necesidades. Doctor, o sea que, digamos, podemos decir que en caso de que no se den estas respuestas o no acepten el pedido de ustedes, ¿podríamos decir que se vienen unas movilizaciones como las de antes, doctor, por el reclamo de este reajuste salarial? No hablamos de eso, César, aún. No hablamos de eso. Estamos como... Pero como que está ya en el fondo en una agenda todavía eso, ¿verdad? Exactamente. Nosotros queremos visibilizar cuál es la situación del magistrado judicial en cuanto a su remuneración. Queremos exponer el problema, queremos exponer la situación del magistrado, ¿verdad? Lo que se nos exige día a día. Nosotros venimos exámenes de CELTA en forma diaria. Examen ante la sociedad, ante los medios de prensa, ante la Corte Suprema de Justicia, ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Tenemos nuevas exigencias ante el Consejo de la Magistratura para acceder al cargo, para la confirmación en el cargo y para ascenso dentro de lo que es la Magistratura Nacional. Tenemos cada vez más mecanismos de control a los cuales nosotros como magistrados, como cuerpo colegiado, nos reunimos. Pero se van sumando las exigencias, se van sumando la exposición, se va sumando el peligro propio de nuestra tarea, se va sumando el control social. Sin embargo, nadie recuerda la actualización de nuestros haberes, nadie recuerda y nadie habla de la reivindicación salarial. Entonces, el objetivo nuestro, Celsa, es visibilizar cuál es la situación del juez, a qué nos exponemos, con qué medios contamos para realizar nuestra tarea, a qué mecanismos de control nos sometemos constitucional, legalmente, y cuál es la situación en cuanto a nuestros ingresos. Y analizar junto con la excelentísima Corte a ver si estamos siendo remunerados en debida forma. Te digo, hace más de una década, lo cual no es lógico, hace más de una década nuestros salarios no han sufrido variaciones, todo sube vertiginosamente día a día. Bien, doctor, muchísimas gracias por este contacto. Estábamos tratando de que hable también con usted el doctor Coene en duplex, pero creo que ahora no podemos. Vamos a tratar de llamarle ya después de la pausa al doctor Coene, también sobre este mismo tema, doctor. ¿Cuándo volverían a reunirse como coordinadora? Y vamos a presentar la nota a la Corte Suprema de Justicia, vamos a esperar la respuesta de la excelentísima Corte en cuanto a la concesión de la audiencia, y previa a la audiencia sí nos estaríamos reuniendo a los efectos de ir ajustando los detalles, los datos técnicos, la información a ser expuesta ante el Pleno en la máxima instancia judicial. Bien, muchísimas gracias, doctor, por este contacto. Al revés, el agradecido soy yo por darme la oportunidad de que la comunidad jurídica escuche nuestros argumentos, y también para que nuestros colegas que no están muy al tanto de la situación o de la lucha que estamos llevando a cabo tengan también conocimiento de cuáles son nuestras gestiones. Sí,
Un ratito, doctor, vamos a ver si podemos hablar con el doctor Coene. Buenas tardes, doctor Coene. Sí, buenas tardes, Celsa. Y también vamos a saludarle a Carlitos. Doctor, ¿podés bajar un poco tu monitor que vos estás escuchando? Sí, ya estoy escuchando. Ahí, bueno, ¿y te escucha el doctor? Sí, doctor Carlos Hermosilla, bienvenido al programa El Radar de la AMJP. La Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, como te dije, apoya totalmente esa lucha emprendida por la coordinadora. Estamos prestos para luchar por esas reivindicaciones que hace 15 años, te recuerdo, Carlos, que no tenemos esa reivindicación. Así que, como te dije ayer y le dije a los compañeros y compañeras, ese reclamo lo hicimos en la Federación Latinoamericana de Magistrados FLAM. Traemos una recomendación de la Asamblea número 70 que se realizó en Costa Rica, en donde también hemos viralizado la intervención paraguaya en aquella oportunidad, y hay un mandato de la Asamblea para que hoy justamente hicimos llegar esa nota con la declaración correspondiente a todos los ministros, en razón de que todavía no hemos podido conseguir una audiencia con el presidente de la Corte, el doctor César Riesel. Entonces le hicimos llegar a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia la declaración de San Juan, de San José de Costa Rica. Sí. Así que estamos prestos para acompañar esa lucha, y lógicamente que me enorgullece formar parte también de esa coordinadora, porque así lo habíamos hecho inicialmente. Es la única forma que podamos hacernos visibles y visibilizar, valga la redundancia, la situación que muy bien está describiendo Carlos. Así que te felicito a vos y a los compañeros y compañeras que están al frente de esa coordinadora, y como dije ayer en los chats, la asociación está dispuesta a acompañar con la fortaleza que siempre nos ha caracterizado reivindicaciones de esta naturaleza, y nos enorgullece que tengamos que verdaderamente tomar con la seriedad de vida este tema, que no se acabe indebidamente, valga también la expresión. Mi querido presidente, buenas tardes, un gusto grande escucharte, un gran placer escuchar realmente tus manifestaciones de apoyo. De hecho, presidente, nosotros siempre contamos con tu apoyo a través de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Y déjame decirte, presidente, a vos y a nuestra distinguida audiencia, que mayoritariamente constituye nuestros colegas, ¿verdad?, que estamos viviendo un momento histórico dentro de lo que es la gran familia judicial, mi querido presidente, porque vos sabés y sos testigo de que estamos absolutamente unidos en base a esta lucha que estamos emprendiendo, que estamos iniciando, o mejor dicho, que estamos continuando realmente, porque año tras año nosotros estamos peleando por esta reivindicación salarial de todo el como le estaba contando acerca de la audiencia, el tenor de la nota que vamos a presentar a la Corte Suprema de Justicia, solicitando la inclusión en la agenda de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la necesidad inmediata de la reivindicación salarial de los miembros de la Magistratura Nacional. Como bien lo señalás y lo explicás, yo decía hace más de 10 años, vos hablas de 15 años que no tenemos mejoras salariales. Y eso realmente choca contra toda lógica, contra todo sentido común, porque sabemos el nivel de inflación y sabemos las cosas, el aumento en los precios de todo y cada una de las cosas que necesitamos. Ahí está hablando también con ustedes, con la audiencia, de las altas exigencias técnicas a las que somos sometidos como miembros de la Magistratura Nacional, y esa capacitación permanente que se nos exige para ser confirmados los cargos, para ser ascendido en los cargos de la Magistratura Nacional, tiene un alto costo que corre por cuenta de cada magistrado. Así que yo celebro realmente que la magistratura se encuentre unida. Estamos recibiendo firmas, apoyo y solidaridad de los 4 puntos cardinales de la República. Recibimos notas de apoyo desde el Alto Paraguay hasta Encarnación, de Salto del Guairá, de Ciudad del Este, del Departamento Central. O sea, estamos cubriendo realmente los 4 puntos cardinales de la República en tan solo 24 horas de haber iniciado esta lucha, ¿verdad? Porque es una verdadera lucha
conseguir la reivindicación del salario del magistrado judicial, porque el primer paso es hacer llegar nuestra inquietud, visibilizar nuestra situación, nuestro trabajo, nuestras exigencias, los mecanismos de control que rigen sobre el magistrado judicial y nuestro nivel salarial a nuestros jefes, ¿verdad? A nuestros superiores, a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Y a partir de ahí, en consonancia con nuestro jefe y en un solo cuerpo, llevar nuestra voz a la esfera correspondiente, que es el Congreso Nacional. O sea, tenemos un largo camino recorrido y yo no tengo duda de que va a ser un camino victorioso, un camino lleno de satisfacciones, porque encuentra una magistratura nacional unida en un mismo sentido y con un mismo objetivo, mi querido presidente. Bueno, Carlos, te quiero adelantar algo que posiblemente mañana ya se va a tocar en la plenaria, nuestros reclamos. Eso yo primicia. No te quiero garantizar porque por ahí ya van a tener eco el pedido que hizo la Federación Latinoamericana de Magistrados. Le hicimos llegar, como te dije al principio, a todos los ministros de la Corte y estoy casi seguro que mañana ya van a comenzar a tocar ese tema. Además, también hay un mandato de la Asamblea de la FLAM que no solamente la nota sea remitida al presidente de la Corte, a los ministros de la Corte, sino también al gobierno nacional. O sea que estamos por buen camino y por sobre todas las cosas me pone satisfecho porque los líderes gremiales estamos totalmente unidos en ese proyecto. Así que creo que va a salir bien, Carlos, y por lo menos vamos a hacernos escuchar. Enhorabuena, doctor Cohen, enhorabuena, mi querido presidente. Y así sea, que la Corte sea noticia de esta situación, de este reclamo de sus hijos, que somos nosotros, ¿verdad?, los miembros de la Magistratura Nacional, y de que nos pongamos en campaña a trabajar, a buscar, como le decía Celsa, las soluciones más prácticas, las salidas más efectivas, para que en breve tiempo podamos conseguir este anhelo tan largamente acariciado. Yo señalaba un punto, doctor Cohen, muy importante. Yo hablaba de una magistratura judicial unida y voy a hablar de una consonancia de los líderes gremiales. Nosotros tenemos líderes gremiales de larga lucha, de larga trayectoria, como es el doctor Delio Vera Navarro, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, como es el doctor Tuno Mongelos, expresidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, como es el doctor José Agustín Fernández, reconocido gremialista de nuestra casa, expresidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, y por supuesto la tuya, presidente, nada más y nada menos que de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Este hecho, que yo recuerde, mi doctor Cohen, que yo recuerde, no hay antecedentes de una unidad de esta magnitud. Que yo recuerde, puedo estar equivocado y te pido que me corrijas, pero es un hecho histórico que este objetivo común encuentre a toda la magistratura unida, señor. No, es que sin lugar a dudas se va a repetir la historia, porque la primera vez que salimos en las calles tuvimos la primera gran reivindicación, y eso nosotros en la intervención que tuvimos en la Federación Latinoamericana de Magistrados, en el video que pasé a los chats, significamos que los magistrados paraguayos fueron los primeros en movilizarse a nivel de Latinoamérica con respecto al tema salarial. Te olvidaste de la Asociación de Magistradas también, que la doctora Celeste Jara también está apoyando, esta lucha. Así mismo, y te agradezco la corrección. La doctora Celeste Jara apoyó desde el minuto uno nuestra lucha. De hecho, tenemos ya nosotros en poder nuestro la nota de los miembros del Tribunal de Cuentas de ambas salas, adhiriendo a nuestro reclamo, haciendo suyos los términos de nuestra inquietud y de nuestro reclamo. Así que mi respeto, mi agradecimiento para la doctora Celeste Jara, y a vos, doctor, gracias por corregirme y por recordarme. Bueno. Quiero recordarte que he recibido llamados de todas las circunscripciones en el momento en que, si tenemos la suerte de tener la audiencia pública, también en las circunscripciones del interior se van a acoplar telemáticamente. Para eso también la Asociación de Magistrados pone a disposición de la coordinadora todos los medios digitales de que disponemos. Así como hoy ya comenzamos esta lucha frontal y de manera educada y firme, yo creo que vamos a estar todos juntos, mi querido
doctor Carlos Hermosilla, y te felicito a vos y a los colegas que están encabezando este movimiento. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hermosilla. Hasta luego. Éxitos. Muchas gracias, Celsa. A la orden de siempre. Fuerza con el programa. Bueno, gracias, doctor Coene, también por su intervención. Gracias, Celsa. Muy buena la nota. Gracias. Excelente. Éxito, doctor. Usted está escuchando PDS. Bueno, ya tuvimos ahí un dúplex espectacular. Gracias, Nati. Realmente espectacular con el doctor Carlos Hermosilla y también el presidente de la AMJP, el doctor Ángel Coene. Bueno, ya antes de irnos a la pausa, ya inicia en instantes el bloque especial de los jueces de paz. Ya estará con nosotros, ya está en estudios el doctor Blas Figueredo y el doctor Miguel Pereira. Antes de irnos, Nati, quiero informar que hoy se realizó el lanzamiento de unas guías de buenas prácticas ambientales y de acción climática elaborada en el marco del proyecto Promoviendo el Liderazgo Climático del Reino Unido a través de su embajada en Paraguay y mediante la Plataforma Nacional de Defensores Públicos. Esto fue una invitación de la Defensora General del Ministerio de la Defensa Pública, la doctora María Lorena Segovia Azucas. Participó allí el vicepresidente segundo de la AMJP, el doctor José González. Esta iniciativa liderada por el Ministerio de la Defensa Pública del Paraguay en forma conjunta, como decía, con la Embajada Británica. Esto se llevó a cabo el día de hoy a las 10 horas en el Salón Auditorio de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional. Nos vamos a una breve, pero breve pausa. Buenas tardes, nuevamente un placer inmenso para mí compartir con ustedes hoy en este espacio de la Judicatura de Paz que realizamos a través del programa del radar de la AMJP. Muchas gracias, como siempre, a la audiencia y también a la asociación, en su presidente, el doctor Daniel Coene, aquí con nuestra querida amiga, la productora especialista en todo, que ya nos da el espacio. Hoy, como ya saben, mi nombre es Blas Figueredo, el juez de paz de la ciudad de Capiatá. Hoy tengo el honor, el privilegio y la dicha de compartir este espacio con un amigo personal, una persona quien ejerce la magistratura de una manera brillante y con un componente siempre filosófico, prudente y de una manera científica. Entonces, Miguel Pereira, es un placer, querido amigo, tenerte aquí en este espacio que la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay otorga a los jueces de paz para hablar sobre nuestras realidades, lo que es nuestra función, nuestro trabajo. Y bienvenido a este espacio y muchas gracias, Miguel, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, querido Blas. Muchas gracias a la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Es un placer estar aquí, compartir con los colegas, con abogados, magistrados, defensores públicos, ciudadanía toda, tener la oportunidad de expresar y compartir nuestro día a día, nuestra labor cotidiana en el ejercicio de la magistratura, que hoy en día ha tomado mucha preponderancia por las competencias amplias que ha adquirido el Juzgado de Paz. Antes que nada, para la gente que no me conoce o que ha escuchado simplemente mi nombre, quisiera presentarme. Soy el abogado Miguel Ángel Pereira, soy egresado de la Universidad Nacional de Asunción, tengo el título de escribano público por la Universidad Americana, también soy especialista en docencia universitaria por la Universidad Nacional de Asunción. He logrado obtener el título de magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional de Asunción. También he egresado de la Escuela Judicial y varios otros cursos que han enriquecido mi formación jurídica. Y hoy en día me da la solvencia necesaria para ejercer la magistratura. Y hoy en día, valga la redundancia, es un gran compromiso ejercer esta función, una función social, la de brindar al justiciable una respuesta y solucionar los conflictos
que aquejan a la ciudadanía. Muchas gracias, Blas, por esta oportunidad, a la asociación, y estamos aquí para ir tocando varios temas que vamos a ir compartiendo con los colegas y con la ciudadanía. Muchas gracias, Miguel. La verdad que el currículum que posee en lo académico es extraordinario, además de su calidad de gente, y como todos los jueces de paz de la República siempre tenemos esa predisposición de dar un servicio por sobre todas las cosas con mucha humanidad. Ambos estamos en la poderosa circunscripción de Central. Aprovecho para enviar un saludo a nuestro superintendente, su excelencia el doctor Jiménez, y también un saludo muy especial para la presidenta de la circunscripción judicial de Central, la doctora María Teresa González de Daniel, que hoy está de cumpleaños y que es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Magistrados Judiciales de Paraguay. Entonces, un saludo para la jefa y que disfrute de su día. Bueno, Miguel, nosotros siempre tenemos debates interesantes en lo académico y es de público conocimiento uno de los puntos que yo siempre digo, que la Judicatura de Paz hoy trabaja pero que no debería, y siempre la contraposición me dicen es una actividad social que ayuda mucho a la comunidad y que es de utilidad. En especial me estoy refiriendo a las actas de manifestaciones, y hoy Miguel va a desarrollar y me va a explicar con fundamentos teóricos, técnicos y legales la noción, en especial de lo que es el acta de abandono y cuando uno se retira de su casa. Hoy cobaila, hoy un día las parejas no hay copona se ve, entonces tenía 11 la joya, mojotas y la 11 taja. Y generalmente la autoridad más cercana, la presencia real del Estado en cualquier comunidad es el juzgado de paz. Entonces se va a la Judicatura de Paz, ante el juez realiza una manifestación expresando de que va a salir de su casa, brevemente, por supuesto, ante la presencia del magistrado y del actuario, entonces relata esa situación. Ya constancias en o sea, va a salir de su casa. Entonces, Miguel, es un tema muy interesante que me gustaría que con tu capacidad didáctica puedas, para todo el público en general y también en particular para los colegas, explicar un poco esta situación. Muchas gracias, Blas. Este es un tema cotidiano para los jueces de paz y muchas veces los funcionarios encargados de realizar el acta o los compañeros que atienden en ventanilla a la ciudadanía necesariamente deben tener un conocimiento acabado del fundamento jurídico del por qué se debe realizar este tipo de documentos y para qué, cuál es el fundamento. En ese sentido, debo traer a colación que el Código Civil habla en el artículo referente al matrimonio de las obligaciones y los derechos de los esposos. Establece una obligación de mantener al cónyuge en el sentido económico, una obligación de fidelidad, mutua comprensión y asistencia, así como la del sustento de los hijos. Asumen los esposos un compromiso ante la ley y ese compromiso debe ser honrado día tras día. Asimismo, desde la entrada en vigencia de la Ley 1/92 reconoce derechos a la unión de hecho. Dos personas, hombre y mujer, mayores de edad, que no tengan impedimentos dirimentes, eso quiere decir que no tengan otro matrimonio o algún impedimento legal para contraer matrimonio, viven juntos en una comunidad bajo el mismo techo y en forma singular y pública, dice la ley, y eso crea derechos. Al transcurrir el tiempo, ese derecho es reconocido y es conocido hoy en día como la unión de hecho. Entonces, ¿en qué consiste el acta de abandono del hogar? Uno de los cónyuges o uno de los concubinos rehúye a ese compromiso. Un buen día agarra y dice, yo me retiro sin que exista violencia, me retiro porque decidí hacerlo de esa forma y me voy a emprender un nuevo rumbo. Entonces, la persona, sea varón o mujer, que queda en la casa, generalmente es la mujer que queda con los hijos, en menor medida también queda el varón, pero generalmente son las mujeres que quedan con los hijos,
concurre al juzgado y hace un acta de abandono del hogar. El cónyuge o el concubino abandonó, rehuyó al compromiso que asumieron juntos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que exigimos nosotros, por lo menos en mi juzgado, para dar seguridad jurídica? Primero, que transcurra un tiempo prudencial. ¿Qué quiere decir eso? A veces hay discusiones en la pareja y agarra uno de ellos, va a visitarle a sus familiares al interior, en ese interín quiere venir la otra pareja a hacer el abandono del hogar. Eso no es el fundamento del abandono del hogar. El fundamento del abandono del hogar es que rehuya del compromiso y esa expresión de voluntad sea expresa de la otra parte. Entonces se requiere un tiempo prudencial, por lo menos 8 días, 15 días es un tiempo prudencial como primer requisito. Segundo requisito, que traiga por lo menos 2 testigos que puedan atestiguar ese hecho, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque esta persona está haciendo referencia sobre un hecho que cometió otra persona, no sobre su propia persona. Por eso se requiere testigos. ¿Por qué? Porque está diciendo fulano de tal abandonó el compromiso que asumimos, rehuyó el compromiso, y mi vecina fulana y mi vecino mengano pueden atestiguar este hecho. Entonces, esos son los 2 requisitos que se exige para que el acta de abandono del hogar tenga un sustento jurídico. Generalmente, como nos dice acá en su libro de Derecho Civil Comentado el doctor Miguel Ángel Pangracio, dice de que el abandono del hogar tiene un propósito, cual es demostrar que uno de los cónyuges o concubinos se sustrajo de su deber o compromiso asumido con el otro. Entonces, es también una causal de divorcio que se requiere generalmente para iniciar un juicio ante las instancias judiciales. En cuanto al retiro voluntario del hogar, no es necesario traer testigo, ni tampoco, considero yo, esperar un tiempo prudencial, porque es la misma persona que tomó la decisión el que viene a comunicar su voluntad. Entonces, no requiere ser demostrado por otro porque es su propia expresión de voluntad. En ese sentido, labramos el acta sin necesidad de testigos ni sin necesidad de que transcurra un tiempo prudencial. ¿Por qué? Porque es la misma persona que viene a comunicar un hecho cometido o ejecutado por él mismo. Entonces, esas son las 2 diferencias que debemos de tener presente al momento de labrar estas actas, que para nosotros, como dije al principio, es algo cotidiano, pero es importante conocer el fundamento jurídico y que los funcionarios que atienden a la ciudadanía comprendan realmente el porqué de que se requiere estos requisitos que acabo de mencionar. Gracias, Miguel. Para, digamos, ir a la práctica, 2 cuestiones, complementando un poco la idea que desarrollaste. Uno es que no se desarrolla o no se otorga esta constancia o esta acta en un proceso de violencia. Primer requisito. Ojo, o sea, no es que alguien puede decir, ajata porque todo el día se mueve potija, hace 6. No. Cuando uno va y realiza, esa es una denuncia de violencia doméstica, se le da un trámite y esta es una cuestión que el Estado, en su carácter tuitivo, entra a proteger a esa persona que es víctima de violencia. Se prepara esta situación cuando no hay violencia. Eso aclaramos, como usted comentó ahora. Y otro punto es que es gratuito. Ojo con eso. Y nosotros, como operadores de justicia, y es una nueva visión que esto viene desde la Corte Suprema, es la transparencia, en especial para las personas que ven o escuchan el programa. Esa es una irregularidad si alguien percibe algún honorario, alguna tasa o alguna comisión por realizar ese documento. Es un documento de expedición gratuito, entonces hay que aclarar. Y si alguien cobra, denuncien. Es la única forma de digamos, cortar eso. ¿Por qué? Porque para eso existen las unidades operativas
del control jurisdiccional sobre nuestro trabajo. Es un documento muy importante. Yo tengo mi posición. Yo soy del criterio de que la Judicatura de Paz no puede realizar esa actividad, pero por eso es importante escuchar siempre ambas posturas, ¿verdad? Porque es una cuestión de debate académico. Yo entiendo de que esa realización está vedada para las personas que la ley establece como escribanos públicos, la ley 4133. No obstante, siempre me comentan lo que aquí Miguel estaba desarrollando. Es una cuestión de validez social y es muy útil para alguien que quiere salir. Sí. Pero con esos puntos. Nunca en proceso o que el hecho generador de la salida sea una violencia. O de la no sea violencia doméstica. Y si existen hechos de violencia, ahí la Judicatura de Paz de oficio opera el sistema de protección. Y segundo punto, que es gratuito, no se cobra. Excelente, muchísimas gracias Blas por las acotaciones que son súper importantes, porque simplemente se me pasó y ahora lo traigo a colación y pongo énfasis en la gratuidad de la expedición de estos documentos, así como el requisito de que no debe existir hechos de violencia como motivo generador de la separación de la pareja. Ese es un elemento fundamental, porque si existe algún indicio de violencia, automáticamente se suspende la redacción del acta y se pasa a tomar la denuncia formal. Como lo dijo Blas, tenemos la obligación de tomar de oficio la denuncia si es que nos percatamos de algún indicio de violencia. Generalmente es incompatibilidad de caracteres lo que las parejas manifiestan sobre el motivo de la separación. Totalmente bien. Y es muy interesante también el concepto que agregaste. Uno no es que pide la autorización para salir de su casa, sino comunica el retiro, porque nosotros tenemos el derecho constitucional de salir de la casa, ir a otro lugar, incluso de constituir otro domicilio, siempre que se tenga el domicilio principal a la vista. En este caso, la connotación que le da la ley es la expresión de voluntad de querer terminar con la relación. Por eso considero yo, y coincide conmigo Blas, de que no es sustentable realizar un acta para salir por un tiempo y volver nuevamente. No, ese es el fundamento del acta de abandono del hogar. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, abandona el compromiso, rehúye al compromiso que asumieron juntos. Por eso necesariamente tiene que haber una expresión de voluntad inequívoca de cortar la relación, terminar la relación, y eso tiene sus implicancias tanto como una causal de divorcio en los casos de matrimonio o para la unión de hecho que conlleva la terminación de la convivencia. ¿Cuántos casos más o menos tenés algún promedio de digamos, actas que se suelen hacer ahí en Ñemby? Sí, eso es un dato estadístico que cada mes remitimos a la circunscripción, y hay un promedio aproximadamente en la ciudad de Ñemby de 30 actas en un mes. Prácticamente hay muchas personas que últimamente están acudiendo a hacer este tipo de actas. O sea que un número considerable para cumplir con esta situación. Bueno, si por ahí alguien quiere comunicarse con nosotros, tenemos el número 0972-308-618. Estamos en Facebook, PDS Radio y TV Digital. Esta radio siempre cobijó a la Judicatura de Paz. Aprovecho para comentar que con la doctora Liliana Bristol se tuvo también un programa que se llamaba La Justicia de Paz y Voz. Entonces, hoy esto crece con la Asociación de Magistrados Judiciales, que como siempre es la asociación que da la posibilidad de compartir estos espacios académicos. Vamos a una breve pausa y volvemos enseguida. Muy bien, estamos de vuelta aquí en este espacio de la Judicatura de Paz. Hoy, aprovechando la presencia de Miguel, un especialista en materia penal, vamos a enfocar y trabajar un poquito también lo referente a la competencia de la Judicatura de Paz en materia penal. Pero también
es importante siempre dar un enfoque, si es posible, filosófico a las actuaciones y a las corrientes que uno maneja como magistrado. Por eso vamos a ver un poquito lo que es el valor del silencio. El valor del silencio en un proceso penal. Entonces, Miguel, si puedes compartir con nosotros. Siempre digo a la gente, si alguien quiere comunicarse, ya estamos en las redes sociales, tanto en la página del Facebook como en nuestro WhatsApp, que es 0972-308-618, para compartir algunas cuestiones que hacen. Un saludo para la colega Liz Cañete, miembro de la comisión directiva también, que está mirando el programa, y para nuestro vicepresidente, el doctor Roberto Zacarías, y también al vicepresidente, el doctor José González, quienes apuntan y fortalecen la gestión de la asociación en la dirigencia para que esto sea posible. Y siempre se aclara, ¿verdad?, de que el espacio es libre, que la Judicatura de Paz tiene una vez al mes este momento para poder conversar y hablar con los oyentes y con toda la comunidad jurídica. Entonces, Miguel, en lo penal, el valor del silencio, ¿cómo podríamos darle un enfoque, primeramente desde la perspectiva filosófica en sí, de qué es lo que es el silencio, y después para ir aterrizando a lo que es nuestra actividad, porque la Judicatura de Paz tiene mucho trabajo también, en especial en el interior de la República, en materia penal? Muchas gracias, Blas. Este es un tema bastante apasionante que muy poco se ha hablado, muy poco se ha escrito. Y leyendo el Código Civil comentado del doctor Miguel Ángel Pangracio, encontré que le dedicó un capítulo importante en su libro, y habla del silencio y sus efectos jurídicos, y define el silencio desde el punto de vista jurídico diciendo: es la omisión consciente de una declaración de voluntad que no puede ser tomada en general como manifestación de un querer determinado, pudiendo no obstante en casos excepcionales ser considerado una expresión positiva y en otros casos negativa. El silencio, para que sea considerado en forma positiva, la ley debe expresamente hacer referencia a ello. En otros casos que no exista una obligación de responder, pues no se debe considerar como una negativa. Por ejemplo, cuando el presidente de la República va a asumir el cargo y debe jurar desempeñar la función ante el Congreso Nacional, él tiene la obligación de responder: sí, juro. Si él manifiesta o omite dar una respuesta en ese momento, no se puede interpretar que es una negativa o una expresión positiva. Por eso es muy importante entender el valor del silencio y su connotación en los distintos ámbitos del saber jurídico. Por ejemplo, en materia laboral, el hecho de no haberse estipulado el monto del salario del trabajador no significa que se presuma la gratuidad. Todo lo contrario, la gratuidad no se presume en el ámbito laboral en relación al salario. En ese sentido, traigo a colación lo que el artículo 44 del Código Procesal Penal otorga la competencia a los jueces de paz para entender en la sustanciación de los hechos punibles de acción privada cuando a ellos les sea planteada la acusación particular y el imputado acepte la competencia. Aquí tenemos dos elementos fundamentales. En primer lugar, el querellante particular, al presentar la querella ante el juez de paz, ya está haciendo una expresión de voluntad que quiere someterse a la competencia del juez de paz para sustanciar una querella autónoma. Pero la ley pone otra condición, y esa condición es que el imputado acepte la competencia. ¿Cuál es el inconveniente que solemos tener? Que se corre traslado y se señala una audiencia en donde debe comparecer el imputado a una audiencia de conciliación previa. Muchas veces se le notifica una vez y no comparece. Se le vuelve a señalar una segunda audiencia a pedido del querellante y no comparece nuevamente.
siguiente. La interrogante es, este silencio, entre comillas, del querellado, ¿debemos interpretarla como una aceptación de la competencia del juez de paz o una negación a su competencia? ¿Y por qué es muy importante eso? Porque si consideramos que es una negación que no acepta la competencia del juez de paz, el juez de paz necesariamente debe remitir la querella a la Oficina de Distribución de Causas Penales de la circunscripción para que se sortee un tribunal unipersonal de sentencia para poder seguir con la querella. O sea, si consideramos que el silencio es una aceptación de la competencia, pues eso conlleva proseguir con los trámites de la querella y elevar la causa a juicio oral y público. Y en ese auto de elevación, en uno de los ítems del resuelve, dice textualmente, esta judicatura de paz se constituye en tribunal unipersonal de sentencia para este caso. Ahí nos da la respuesta de que el juzgado de paz no es un juzgado de penal de sentencia natural, sino solamente para ese caso se constituye en un tribunal de sentencia. Un ratito, Miguel, para aprovechar una cuestión muy interesante y para explicar. Según el código, tenemos las acciones privadas. ¿La querella autónoma? Sí, la querella autónoma que se puede sustanciar en la judicatura de paz siempre que el imputado así lo acepte. Estamos en esa etapa. Así mismo. Y siempre ocurre lo siguiente. Se promueve, aclaro, si por ahí yo soy civilista, algunos términos de la materia penal para entender, pero se presenta la acusación particular ante el juez de paz. Así mismo. El juez de paz no puede de oficio rechazar. Así mismo. Sino debe correr traslado al imputado, así el código. Al querellado, sí. Al querellado. Entonces, ahí la pregunta. ¿Se hace bajo apercibimiento de guardar, si guarda silencio se tendrá, o necesariamente se tiene que pronunciar, por lo que estás comentando, desarrollando con respecto al silencio, el valor de silencio, en materia penal, necesariamente se tiene que pronunciar que acepta la competencia del juez de paz? Eso es lo que acaba de resolver el Tribunal de Apelación en lo penal de la circunscripción de Central en un expediente mío. Es el primer caso que me tocó, por eso quería compartir con los colegas, porque anteriormente yo consideraba de que el silencio del imputado yo debería de interpretarlo de una forma negativa. Entonces, al no someterse al juez de paz, remitía todos los antecedentes a distribución de causas penales. ¿Y qué sucedió? Sucedió que fue electa, o sea, se sorteó y una jueza penal de sentencia de Central impugna, Blas, esa resolución y va a la Cámara y la Cámara entiende exactamente lo que acabas de mencionar, de que el traslado conlleva la obligación de expresar su voluntad al querellado y el querellado necesariamente debe decir acepto o no la competencia. Si se mantiene en silencio y no concurre, la Cámara interpretó que efectivamente queda asumida la competencia del juzgado de paz. O sea, y por eso, por la práctica, ¿verdad? Hay que, sería pertinente sacar ese apercibimiento para complementar el criterio de que si guarda silencio, se tendrá por consentida la competencia de esta magistratura. En este sentido, por interpretación del Tribunal de Alzada, porque la ley no lo dice expresamente de esa forma, pero ambos sabemos de que los tribunales superiores y la Corte van indicando, ¿verdad?, los criterios a seguir a los juzgados inferiores. Entonces, no estaría por demás completar la providencia de traslado apercibiendo justamente de que si no se presenta a rechazar la competencia, quedaría ya entonces asumida la competencia del juzgado de paz, porque así lo entendió la Cámara de Apelaciones en una resolución que recayó en mi juzgado, y hoy en día está señalada ya una fecha de audiencia para la sustanciación del juicio oral y público. Mira qué interesante el caso, ¿verdad? Porque si hacemos una construcción, personalmente yo entendí más que ahí en realidad no se le corre el traslado para mí, ¿verdad?, de la querella, sino se le cita
al querellado para que se pronuncie si acepta o no la competencia de la Judicatura de Paz. Por eso es interesante el concepto procesal, porque la citación puede operar bajo apercibimiento de que si usted no concurre a impugnar, tendrá por consentida. Esa es justamente una visión civilista, ¿verdad? Civilista del procedimiento de citarle al demandado o a una de las partes. En este caso, el código no hace una referencia expresa al respecto. El código simplemente supedita a que la competencia del juzgado de paz quede firme si es que el imputado acepta la competencia. Y la duda era si esa aceptación debía ser expresa, tácita, se podría interpretar de actos inequívocos, y hasta hace unos meses atrás yo tenía el criterio de que debía ser en forma expresa. Pero la Cámara me acaba de decir de que no necesariamente. ¿Por qué? Porque la carga la tiene en ese momento el querellado de manifestar si acepta o no la competencia. En ese sentido, interpretó la Cámara de que al no presentarse en reiteradas ocasiones a la audiencia de conciliación, que como primer punto se les pregunta en forma expresa al querellado si acepta la competencia para después pasar a la etapa de la conciliación propiamente. Pero al no comparecer, entonces el juzgado, en mi caso, quedaba con una laguna de qué hacemos. Y yo tenía el criterio anterior de remitir a primera instancia al tribunal de sentencia por no tener la posibilidad de obtener en forma inequívoca la expresión de voluntad del querellado. Sin embargo, la Cámara sentó postura diciendo de que si se le citó en varias ocasiones, recibió personalmente la notificación, está en pleno conocimiento de que hay una querella planteada en su contra y no concurre a manifestar su expresión en forma negativa sobre la competencia, que se debe interpretar entonces en sentido contrario de que sí acepta la competencia. Interesante el debate. Yo no sé si solamente de la perspectiva civil, sino una cuestión procesal, porque la citación, justamente el concepto de citación opera en ese contexto. Pero ahí entramos con otro principio que es de la economía procesal, ¿verdad? Yo hice, la verdad que, y esto es muy importante, la Judicatura de Paz tiene la competencia en forma subsidiaria. Supletoria, son así, casos digamos, concretos que el juez natural sería el juez penal de sentencia. Así mismo. Entonces, si se plantea, porque puede alguien plantear ante el juez de paz. Así mismo. Y para que, digamos, que la competencia fija debe de aceptar el querellado. Entonces, y ahí entraba el silencio como un punto central de debate. Así mismo, Blas, porque yo tenía el criterio y sigo sosteniendo en cierta medida de que hasta el momento en que el juzgado quita un auto interlocutorio por el cual eleva la causa a juicio oral y público y se constituye para el caso concreto en tribunal unipersonal de sentencia, no tiene la fuerza coercitiva para con el imputado. Esa es la interpretación que yo tenía, porque en consulta con algunos colegas me decía, si no se presenta el imputado, mándele traer por la fuerza pública. Pero yo todavía no soy juez de sentencia para él. Estoy supeditado a su aceptación. Y ahí recién yo puedo hacer pleno uso de las atribuciones de un tribunal de sentencia para ese caso en concreto. Por eso la ley establece dos elementos fundamentales para que el juez asuma plenamente la competencia y entender en una querella autónoma. ¿Y cuáles son? Que el querellante lo plantee ante el juez de paz y que el imputado acepte la competencia. Muy interesante para analizar y dimensionar las funciones, las múltiples funciones que tiene la Judicatura de Paz. Ayer el Consejo de la Magistratura dio el examen para las personas que se postulan para el cargo de juez de paz, y la verdad que el eje temático es bastante amplio y la Judicatura de Paz tiene competencia
supletoria, es el término técnico. Así mismo, Blas. Supletoria para casos donde, como una querella, se promueve, se plantea ante el juez de paz y acepta la competencia el imputado. Imagínense que es uno de los pocos casos donde alguien tiene la facultad de, no es que uno recusa, sino no, yo no quiero que este juez me juzgue. Así mismo, Blas. Es bastante particular la forma de redacción de la norma. Si a mí me preguntan y me piden mi opinión en cuestiones de técnica legislativa, yo diría que esta norma en particular no tiene la redacción más feliz, porque no podés decirle a una persona que supuestamente cometió un hecho punible, te puedo juzgar. Me parece un despropósito, con todo respeto, ¿verdad? Considero de que la ley debe poner reglas claras y en ciertos casos establecer somos o no competentes para entender en determinados tipos de juicios. Pero preguntarle a una persona que cometió un hecho punible si le podemos juzgar, honestamente, ¿verdad? Me parece que no es feliz la redacción. Pero está de esa forma y ahora en el caso mío particular, la Cámara de Apelaciones acaba de marcarme el rumbo diciéndome de que la citación conlleva la obligación de expresar si acepta o no, y si se mantiene en silencio, se interpreta que aceptó. Genial. Entonces, con esta posición que asumió la Cámara en Central, necesariamente los jueces de paz, si tenemos una querella, primero tenemos que citar al imputado particular o al querellado para que plantee bajo apercibimiento de que si guarda silencio se tendrá por consentida la competencia. Entonces, no citarle a la audiencia de conciliación, sino eso va a ser en otra diligencia una vez que quede firme nuestra competencia para que ya sea un proceso normal, digamos. Es en el mismo acto, Blas. Resulta de que es un solo acto que tiene dos momentos. El primer momento es la de interrogar, si vale la expresión, al querellado si acepta o no en forma expresa la competencia. Por lo menos en mi caso así lo veníamos haciendo y no teníamos ningún inconveniente porque el querellado concurría. Casi siempre concurría y en muchos casos aceptaba la competencia y para nosotros era un honor. ¿Por qué? Porque que la ciudadanía diga, este juez es de mi confianza y pongo mi caso en sus manos, para nosotros nos da realmente un reconocimiento de nuestro trabajo, que la ciudadanía confíe en nuestro criterio y que podamos juzgar sea de la mejor forma posible, ¿verdad? En otros casos, por indicaciones de su abogado, manifestaban que no acepta la competencia. En esos casos remitíamos a la Oficina de Distribución de Causas Penales para el sorteo ya de un tribunal unipersonal de sentencia, en el caso nuestro de Central. Pero, o sea, por una cuestión práctica, ¿qué pasa si no concurre? Y eso es lo que sucedió en mi caso, no concurrió. Entonces y por eso para mí es pertinente citar en una diligencia previa, yendo al mundo civil, sería como una preparación del juicio, decirle, amigo, usted acepta o no la competencia de este magistrado, sin que se le cite, porque la conciliación ya forma parte del proceso. Así mismo, resulta de que la forma en que quedó redactada la ley da dos momentos. Un momento en donde acepta la competencia y acto seguido, en forma inmediata, ya se inicia la audiencia de conciliación. ¿Por qué? Porque ya no hay motivo para seguir postergando. Si es que ya ambas partes aceptaron la competencia, entonces, como te dije, es una audiencia que tiene dos momentos. El primero sobre la competencia del juez y el segundo ya sobre la conciliación dentro de la misma audiencia. En muchos casos tuvimos conciliación, acuerdo, y terminaba directamente el juicio con un auto interlocutorio que extingue la acción penal por el artículo 305 del Código Procesal Penal, que establece una de las formas de concluir los procesos penales, que es también una de ellas la conciliación. En otros casos, pues se eleva la causa a juicio oral y las partes tienen un tiempo
tengo entendido, de 10 días para presentar sus pruebas, ya señalada la audiencia de juicio oral, y se sustancia ahí el juicio, el debate sobre la causa en sí. Genial, o sea, es algo que, y comparto no solamente, probablemente aquí en Capital Central se realiza de una manera muy disminuida los casos, pero en el interior del país casos se sustancian en la Judicatura de Paz, en especial para aquellos problemas que surgen dentro de la comunidad. Entonces es muy importante, es más, este precedente yo creo que tendríamos que incluso compartir, porque es sentar una postura de cómo realizar esa diligencia previa al proceso en sí, porque insisto, es bastante llamativo de que en este caso la persona que está siendo objeto de la demanda diga, sin articular ninguna defensa ni impugnar por los resortes procesales la competencia, no, yo no quiero que él sea el juez. Y ahí vamos al siguiente paso. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué hacemos? Vamos a suponer que expresamente diga, no acepto tu competencia. Sí, y automáticamente el juez tiene la obligación de separarse del caso y remitir los antecedentes por un auto fundado. Sale un auto interlocutorio por el cual se fundamenta concretamente de que el imputado no aceptó la competencia del juzgado de paz, y se remite todos los antecedentes a la Oficina de Distribución de Causas Penales para que se sortee un tribunal unipersonal de sentencia. Excelente, genial. Un momento puedo para compartir saludos a colegas que están mirando. Un saludo para nuestra compañera Marta, que está mirando la jueza de paz de Villa Elisa. También para Sofía Martínez, nuestra colega de Ñembucú, la colega Lourdes Piñeiro, que nos envía un saludo acá a la colega Capital. También está la doctora Valentina Guzmán, nuestra compañera de la zona de Cordillera. Entonces, un saludo para ellas. La verdad que este es un espacio que está abierto para todos y todas que quieran compartir sus experiencias. Nosotros en la Judicatura de Paz, y yo siempre digo eso, tenemos valores muy importantes y especializados. Uno de ellos es aquí en materia penal el doctor Miguel, sin que nadie se enoje, pero siempre colabora con los colegas. También en materia laboral menciono siempre a Marcelo, nuestro colega de Itagua, y así varias personas que siempre están para el apoyo. Una que siempre también activa mucho es la querida Silvia San Miguel, que estuvo de cumpleaños en estos días también. Entonces, es importante entender y visibilizar el trabajo que realizamos. Y fíjense ustedes que necesitamos de varias personas para hablar de todo lo que es la Judicatura de Paz. Hay especialistas en materia penal, como tu caso, Miguel. Yo estoy más en lo que es materia civil procesal, y hay personas que son especialistas en violencia de género. Por ejemplo, pues, me permito mencionar a la colega Liz Lobo, que es una especialista en eso, y otras compañeras y compañeros que realizan un trabajo incansable, un trabajo transversal de administración de justicia. Y un mensaje para aquellos postulantes que están para los cargos vacantes, ¿verdad? Que quieran ingresar, de que aquella persona que ingrese a la Judicatura de Paz realmente debe de ingresar con su código procesal civil, su código civil, penal, procesal penal, laboral, procesal laboral, código de la niñez. Hoy justamente comento un saludo para la doctora Cristina Medina de Pedro Juan Caballero, que me invitó cordialmente para realizar un curso ahí con la gente de Amambay. Surgió el debate algo sobre niñez, ¿verdad? Entonces, la verdad que muy interesante, y me gustaría si podés desarrollar cómo es el juicio en materia penal en la Judicatura de Paz. Porque tuviste la experiencia hace unos meses, recuerdo, incluso compartiste, creo que, no sé si llegó a un acuerdo o hubo una sentencia condenatoria, pero para comentar, y aunque parezca medio llamativo lo que voy a decir,
se realiza un juicio oral y público con todas las reglas del Código Procesal Penal en la Judicatura de Paz. Asimismo, Blas, es importante entender que una vez que se supera la aceptación, estamos hablando en los hechos punibles de acción penal privada, una vez que se supera la aceptación de ambas partes de la competencia del juez de paz, ese juez de paz se constituye para esa causa en sí, se constituye en tribunal unipersonal de sentencia con todas las prerrogativas que tiene un juez penal de sentencia. Y se señala audiencia de sustanciación de juicio oral y público, y efectivamente se realiza una audiencia de juicio oral y público como se hace en el juzgado, en el tribunal de la capital o de cualquier otra circunscripción donde se estén desarrollando juicios orales en el ámbito penal. Es la misma cosa que hacemos en el juzgado de paz con todos los requisitos legales establecidos en la ley. Primeramente, se le otorga el uso de la palabra a la parte querellante, que expone el caso en forma oral, como lo dice la ley, con los fundamentos fácticos y jurídicos de su pretensión, y luego se le da la oportunidad a la parte querellada para poder hacer también su descargo, y luego se hace los actos probatorios, que generalmente consiste en la declaración del imputado, en la declaración de testigos, se realizan la producción de la realización de pericias en algunos casos, en otros casos se piden informes, se introduce todo en forma oral, Blas, en la audiencia de sustanciación, y luego se realizan los alegatos finales, así como realmente sucede en los otros tribunales de sentencia, los alegatos finales, y luego, acto seguido, el tribunal delibera, en este caso es un tribunal unipersonal, se llama un cuarto intermedio, y ya se tiene que dictar una sentencia, una resolución. O sea que es un proceso, ¿cómo establece el código? Es muy importante y recalcar esto, y en especial para los colegas, cuando se acepta la competencia, tanto por la parte actora y demandada, o el querellante y el querellado, el juez de paz se declara competente para ese juicio. Se constituye. Se constituye, términos los penalistas. Se constituye en tribunal de sentencia. Y ojo que el código dice que uno dicta resolución en nombre de la República del Paraguay. Así mismo. Entonces la resolución que sale de la Judicatura de Paz es en nombre de la República del Paraguay. El juez de paz, en nombre de la República, dicta sentencia. Así mismo, Blas, ese es el término que se utiliza en el resuelve de la sentencia, y en mi caso particular tuvimos casos en donde condenamos a una pena que fue sustituida por la pena de multa, y también en otros casos tuvimos casos absueltos, ¿verdad? Excelente. Quiero mandar saludos para las personas que están viendo a través del Facebook, a la querida colega Majo Florentín, jueza de paz de Alto Paraná, la ciudad de Iguazú, el querido Miguel González, gran líder de Concepción. Y nuevamente Marta, que te envía saludos. Miguel, está excelente el trabajo, dice. Muchas gracias, Marta, mi querida colega vecina de la ciudad de Villa Lisa. Un placer, a las órdenes, y un saludo cordial. También aprovecho, vamos a cerrar la ronda. Un saludo a la autora Natalia Mola, que es la representante de la Judicatura de Paz dentro de la comisión directiva de la Asociación de Magistrados Judiciales. Es importante mencionar eso, que tenemos también una representante dentro de la comisión directiva. Vamos a una breve pausa y luego vamos a continuar con otro tema muy interesante que estará como parte del menú en el programa. Nos vamos a la pausa. Muy bien, seguimos con el programa de El Radar Digital de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, hoy con el capítulo especial de la Judicatura de Paz.
en este escenario, en este contexto, hoy con Miguel estamos viendo y analizando situaciones que hacen a la labor diaria, juicios habituales, en especial en lo que es la parte penal y otras cuestiones de trascendental importancia para nuestra gestión. Avisamos nuevamente que si alguien quiere escribir, si quiere un saludo, ya me escribió el colega, mi querido amigo, el juez de paz Benítez de Puerto Casado. Está viendo, está escuchando el programa Puerto Casado, Alto Paraguay. Imagínate, ellos tienen otra realidad, es muy diferente a los colegas acá de la capital central o de las, digamos, cabeceras departamentales. Entonces, un saludo también para el doctor Benítez desde la lejana Puerto Casado. Bueno, para esta parte final y brevemente para no asustarnos, quiero, en conversaciones con Miguel, queremos compartir un tema bastante interesante, no tan habitual, pero yo creo que debemos de dar esta mirada porque es algo que realmente forma parte, se sustenta y se desarrolla toda la vida con estos asuntos que no siempre se lee, se escucha o se entiende. Entonces, Miguel, ¿puedes compartir y presentar el siguiente bloque con esta cuestión que trajiste para el público? Muchísimas gracias, Blas. Un saludo a los colegas de las lejanas localidades que están haciendo patria en el buen sentido de la palabra, representando al Estado paraguayo en las ciudades donde no existe otra autoridad más que el juez de paz. Entonces, mis respetos a los colegas, instarle a que sigan siempre en el sendero correcto, dar el ejemplo, recuperar y sostener la dignidad del magistrado, la autoridad moral por sobre todas las cosas, es el llamado que hago a todos los colegas. Un saludo a todos, en especial a los colegas de Central, a la doctora Natalia Mola, a quien tengo un cariño y un afecto, a la doctora de J. Augusto Saldívar, Lidia, a quien realmente... Te voy a comentar todo nomás ya. Liz Gene Limpio, el colega Carlos Bogado, que ahora está en atención permanente. Carlitos, siempre comento esto, que lo de Capital y Central, tenemos la oficina de atención permanente, estamos 24 horas y justo Carlos Bogado está. Nuestra querida amiga Norma Ortiz de la poderosa ciudad de Luque, a Mercedes Jiménez, mi gemela, siempre le digo esto porque juramos juntos, el día del juramento fuimos designados por la Corte. También tenemos en Itá al querido Fidelino, que asumió hace poco. San Lorenzo está Hugo Agüero también hace poco. Tenemos la doctora Olga de San Antonio. Olga de San Antonio. Doctora en Derecho. Ella es doctora, y también otra doctora, la doctora Villeta, la doctora Olga también, que es también doctora en Derecho, la doctora Olguita, que siempre, Olga Morán. Mi colega, la querida amiga, la doctora María Esther de Pané, la doctora Lourdes Ortega, nuevita, de Nueva Italia. Luego tenemos, aquí en Central Lambaré tenemos al doctor Segundo. Y estamos, ya estamos todos los 20 jueces que forman parte... Mariano Roque Alonso. Sí, Carlos Bogado, que ya comentaba. Entonces, Limpio Liz, que forman parte de la circunscripción judicial central. Comento esto por una cuestión de números, ¿verdad? Porque en volumen es la circunscripción que tiene más casos en violencia doméstica, por ejemplo, casi un 42% de todo lo que hace la República en violencia está en central con los jueces. Entonces, un saludo para todos y todas. Ana, que ayer rendimos en la jueza de Guarambaré, que también está siempre con nosotros firme para apoyar cualquier actividad que se presente. Entonces, Miguel, después de este breve momento de cumplir con los saludos, y para pasar contigo, la verdad que cuando hablaste de patriotismo y república, surge siempre en estas fechas, el próximo 14 y 15, que es el próximo domingo y lunes, tenemos la recordatoria de estas fechas que marcan
lo que conocemos como la independencia nacional, pero esa independencia nacional trabajamos, peleamos todos los días, ya no de una potencia colonialista, entre paréntesis, ¿verdad? Pero sí de la ignorancia, de la pobreza, de la desigualdad, donde el Poder Judicial como gobierno siempre realizamos esta función. Entonces, también un saludo para Juan José, el locutor principal, con mi querida amiga acá del programa, que ahora parece que está de productora. Productora. No, está de vacaciones, JJ parece. Vacaciones, entonces la doctora Celsa está en nuestra producción ahora. Y el neurociencias. Este es un tema bastante apasionante y que debemos tocarlo con mucho cuidado, ¿verdad? Porque es un tema que se viene, es un tema que no se puede soslayar, de que va adquiriendo bastante preponderancia, incluso en el ámbito académico. Hay cursos, la Universidad Católica, he visto, Blas, que habilitó un curso de neurociencia y la educación. En el ámbito del derecho y el derecho penal, si no estoy equivocado, creo que fue ya en el año 2016 o 2017, se hizo un curso patrocinado en ese entonces por la Asociación de Jueces, donde se le invitó al colega abogado David Balbuena, que había escrito un libro denominado El Derecho Penal, la Neurociencia y la Libertad. En ese entonces me llamó poderosamente la atención lo desarrollado por este colega abogado Balbuena en el curso. Era un curso oficial realizado donde participamos varios magistrados, en donde desarrolló el concepto de neurociencia en el ámbito del derecho y tiene mucha relevancia con la reprochabilidad o culpabilidad en el ámbito penal. Repasamos un poco los conceptos del hecho punible, si me permite acá el colega Blas. El hecho punible debe reunir 4 elementos constitutivos que son la tipicidad, la antijuridicidad, la reprochabilidad y la punibilidad. Ahí podemos hablar de un hecho punible cuando se reúnen estos 4 elementos constitutivos. Y uno de los elementos centrales es la reprochabilidad, que no es otra cosa que la capacidad que tiene el autor de comprender la antijuridicidad de la conducta y determinarse conforme a ello. Es decir, tener una capacidad para entender y comprender que el hecho que está realizando o va a realizar constituye un hecho en sí prohibido por la ley. Y esa reprochabilidad, según el artículo 2 del Código Penal paraguayo, está directamente relacionado con la posibilidad de aplicarle una pena al autor. Es decir, este artículo del Código Penal dice expresamente: no habrá pena sin reprochabilidad. Es decir, que el elemento reprochabilidad es trascendental para que un hecho cometido por una persona sea considerado delito o crimen, es decir, un hecho punible. Y uno de los postulados de la neurociencia, según el libro del abogado Balbuena, había referido que se estaban realizando estudios científicos en Europa, especialmente en Alemania, en donde creían varios científicos con fundamentos comprobados, según estos autores, que la voluntad de la persona se ponía en tela de juicio. Es decir, estos científicos manifestaban de que la mente ya tenía resuelto por el sujeto 5 segundos antes de lo que el sujeto iba a realizar. Imagínense, ¿cómo podemos nosotros llegar a aplicar una sanción a una persona que en el momento de realizar el hecho 5 segundos atrás su mente ya decidió por él? Y eso conllevaría revisar a profundidad los elementos constitutivos del hecho punible y especialmente la reprochabilidad.
Es un tema apasionante porque acá expresamente el autor dice lo siguiente: la responsabilidad penal tradicionalmente se ha construido sobre la idea de la culpabilidad, en el sentido de que el ser humano responde de sus actos en medida en que se llevan a cabo mediante procesos libres y conscientes. Entonces, si es cierto que la mente ya decide segundos antes por el sujeto qué medida o qué acción va a tomar, prácticamente se pone en tela de juicio la conciencia del acto que está realizando. Es un tema bastante peligroso. Hasta donde yo estuve estudiando, no hay consenso en el ámbito científico al respecto, pero la neurociencia en sí lo toma con bastante cautela. Es nada más un tema que traje a colación, que en otro momento vamos a tocar a profundidad, pero es importantísimo ir investigando, analizando, porque podría afectar los elementos mismos del hecho punible. Realmente un tema apasionante y cuesta algunas veces entrar aquí porque uno ya empieza a, no quiero usar el término divagar, pero es así. Cuando empezamos a hablar de estos puntos, sí o sí, uno tiene que ir a la conciencia y al ser, una cuestión ya metafísica profunda, pero todo esto se aterriza en el ámbito penal, que es algo muy interesante. Si es o no reprocharle lo que hace a alguien si ya ha sido ordenado por otra persona. Entonces ese es el punto. Bueno, siguiendo con los saludos y para que no se enoje mi querida colega, la doctora Cynthia Usher, la jueza de paz de Pacaraí, también que se unió con nosotros. A Marcelo ya le hemos saludado. Y quiero comentar brevemente saludos para los que están de cumpleaños en este día. El doctor, al final nomás, genial, con una música le damos excelente. No obstante, por una persona que ha sido expresidente en el periodo anterior, el doctor Enrique Mongelos y los demás colegas. Bueno, la Judicatura de Paz, en especial en el ámbito penal, tiene una relevancia muy interesante, en especial cuando no existe o no existan los medios para que pueda intervenir la justicia penal ordinaria. Entonces, ¿qué diligencia, por ejemplo, puede ordenar el juez de paz, Miguel, así en forma urgente en lo penal? Claro, juez de paz en lo penal. Sí, resulta de que hay localidades en el interior del país donde no cuentan con juzgado penal de garantías y en otras incluso creo de que ni siquiera hay fiscalía. En esas localidades el juzgado de paz cumple una función fundamental. ¿Por qué? Porque la comisaría, la policía o cualquier ciudadano puede realizar la denuncia ante el juzgado de paz y tiene la obligación, según el código, de inmediatamente intervenir, otorgar las medidas necesarias, puede ordenar detención sin ningún inconveniente, pero comunicar al fiscal penal de turno de la localidad más próxima, en el caso de que no exista fiscal. En el caso de que exista fiscalía y no exista juzgado penal de garantías, la Fiscalía puede solicitar algunas diligencias, como por ejemplo orden de allanamiento o cualquier otra diligencia necesaria al juez de paz para poder otorgar estas medidas en forma inmediata. Y debe comunicar dentro de las 24 horas al juzgado penal de garantías de todo lo actuado. Por eso el concepto de justicia penal supletoria. Excelente. Entonces, es también una competencia de la Judicatura de Paz en ámbito penal. Quiero aprovechar para realizar una invitación muy especial para los asociados de un evento que se llama Taller de Fortalecimiento de Capacidades sobre Pluralismo Jurídico, que organiza el Programa de Estado de Derecho Latinoamérica y la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Esto será mañana, 10 de mayo, en el Salón Auditorio Irma Alfonso de Bogarín, que está acá en la sede central, a pasitos de la radio acá de la Conquista, casi Capitán Win y Avenida Carlos Antonio López. Es a las 14:30 horas, va a estar como disertantes, 2 personas van a estar
Guillermo Padilla Rubiano, que es antropólogo y abogado. Capaz, esto, Miguel, te va a gustar para que vengas un poco a conversar, que tiene como especialidad, es experto en temas de pluralismo jurídico y es profesor de la Universidad de Kimberley de California. Y también va a estar Amanda Romero, que es pedagoga. Ella es una profesional que va a encarar este taller de pluralismo para la capacidad, o sea, que fortalecimiento de la capacidad sobre pluralismo jurídico. Esto forma parte de uno de los objetivos, una de las actividades que realiza la administración del doctor Coene, en especial para la formación y capacitación de sus asociados. Nosotros tenemos en ese contexto esa posibilidad de la Secretaría de Capacitación, que siempre conversamos con el doctor Florentín. Miguel. A los efectos de aclarar y para que no se preste a confusiones, nada más este tema de la neurociencia y el derecho penal, yo lo toqué para poder llamar un poco la atención, instalar el tema, pero tengo que ser bien claro. No es admitido esta teoría por los profesores, por las universidades, y tampoco hay consenso científico al respecto, pero es un lindo tema, ¿verdad? Es un lindo tema que se debería ir profundizando, porque podría tener explicaciones para muchos hechos punibles cometidos en el ámbito de la sociedad. Pero debo traer nuevamente a colación y decir de que efectivamente no hay consenso al respecto. Nuestro sistema de derecho penal, procesal penal, se sustenta en la reprochabilidad y eso no ha variado en absoluto. Genial. Bueno, entonces estamos cerrando. Es un tema interesante, apasionante, que por supuesto, como es algo que entra a tallar sobre lo que es la libertad, tendría que estar legislado por el principio de legalidad para poder ser aplicado. Pero como comentario y una cuestión académica me parece brillante. Saludos para nuestro presidente de la Asociación de Jueces de Paz, magistrado de la Judicatura de Paz, Robert Benítez de Cazapá, y para Perla Ojeda, que escribe del Chaco paraguayo, y colega de General Brugués. Bueno, saludo especial para las personas que están hoy de aniversario, en especial para el presidente, el expresidente, el doctor Tuno Mongelos, y también para nuestra presidenta de la Circunscripción Judicial Central, que ya dijimos al inicio, la doctora María Teresa González de Daniel, y para los colegas Alicia Fernández, que es agente fiscal de San Lorenzo, y María Concepción Mesa, que es la defensora pública de Fernando de la Mora. Entonces, un saludo cordial para ellos, y a modo de finalizar, siempre es importante, hay un dicho que dice que aquel que no ama a su patria no ama a su madre. Entonces nosotros aprovechamos para enviarle un saludo tanto para cada uno, si tenemos la dicha y la gracia de tener a nuestra madre, por supuesto aprovechen, denle un beso. De lo contrario, como siempre decimos, están presentes, y un beso al cielo. Y también para los que estamos casados, un saludo para las madres de nuestros hijos. Entonces, Miguel. Aprovecho, gracias, a dar mis felicitaciones a la presidenta de la circunscripción, doctora María Teresa, a quien respeto mucho, y también a mi señora esposa, la escribana Laura Sosa. Muchas gracias. Excelente, entonces gracias a todos. Dios mediante, nos vemos de aquí a 4 semanas. Gracias, Elsa, un saludo a todos, nos vemos.